Hola, nos da mucho gusto poder estar nuevamente contigo. ¿Has aprendido mucho seguramente de la palabra de Dios? Seguramente lo has compartido con tu familia, con tus hermanos, tal vez con tus propios amigos. ¿Estás listo para ver el día de hoy el cuarto mandamiento? ¿Podrías decir conmigo el primer mandamiento? ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento. No te harás imagen, no te inclinarás y no las adorarás. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? ¿Estás listo para descubrirlo? Vamos entonces a iniciar. Queremos mandar saludos a todos los que nos están viendo, deseando que Dios les esté bendiciendo y que este tiempo sea un tiempo donde puedas conocer más acerca de Dios y puedas conocer más acerca de Jesús y lo puedas amar con todo tu corazón. Vamos a iniciar haciendo una oración. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias porque nos has permitido poder conocerte a través de la Biblia y en estos días a través de los mandamientos. Gracias te damos, oh Dios, por lo que tú estás haciendo en nosotros. Te queremos pedir que tú nos sigas enseñando más acerca de ti en este día, en estos momentos. En nombre de Jesús. Amén. ¿Qué se quiere lograr cuando las personas que van viajando en un carro llegan a un cruce de ferrocarril y se encuentran con esta señal? Claro, se quiere proteger del peligro a esas personas. Dios también, a través de los mandamientos, quiere protegernos del pecado y también quiere proveernos, es decir, quiere darnos todo lo necesario para llegar a conseguir un propósito o para llegar a un fin, el poder conocerle y tener una relación cercana con Él o una relación cercana. Así es que Dios dio los primeros 5 libros de la Biblia que son conocidos como el Pentateuco. Penta quiere decir 5 y teuco, rollos. Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros también se les conoce por el nombre judío, que es el nombre Torá, o que significa ley. Entonces todos estos libros hablan de cómo es Dios, de las leyes que Dios dio para protegernos y para proveernos, el poder estar cerca de Él en una relación íntima, en una relación cercana. Así es que quisiéramos ver qué significan cada uno de estos libros y cuál es el propósito. El primero, Génesis, significa comienzos. Y en este libro podemos ver el inicio de todo. El inicio del mundo, el inicio de todas las cosas que Dios hizo, el inicio de los hombres, de los animales, de la maldad, del pecado, pero también de la salvación. Y también podemos ver cómo nacieron muchos países y en específico uno, el país o la nación de Israel, nación que Dios usaría para llevar a cabo sus propósitos. Éxodo significa salida. Vemos cómo el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavo y Dios los sacó y los llevó por el desierto 40 años donde los protegió y les proveyó de todo lo que ellos necesitaban, sobre todo de una relación cercana con Él. Y el tercer libro, Levítico, que es un libro para los sacerdotes, aquellas personas que se encargaban de llevar cerca de Dios a las personas. Todos estos libros tienen muchas leyes y Dios quería poder enseñarle al pueblo más acerca de Él. Muchos años después llegó Pablo y Pablo nos escribe lo siguiente que hemos estado cantando en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Justo significa algo que es recto, algo que es bueno, algo que es correcto y aceptado por Dios. Los mandamientos de Dios son rectos y sin equivocarse, porque ponen al descubierto el pecado y también dejan en claro lo correcto que es Dios y también qué es correcto hacer delante de Dios. ¿Cuánta razón tiene Dios en darnos los mandamientos? ¿Puedes repetirlos conmigo? Seguramente ya lo sabes de memoria. Pero, ¿se equivocó Dios al dar sus mandamientos? No, para nada. Sus mandamientos son santos, justos y buenos. Por el contrario, tú y yo somos injustos, es decir, en contra de la justicia de Dios. ¿Qué merece una persona injusta? Claro, un castigo. ¿Y cuál es el castigo por el pecado? Estar separado de Dios para siempre.
Ese es el castigo que tú y yo merecemos por ser pecadores. Pero Jesús vino al mundo. Él nunca pecó. Él nunca pensó, ni dijo, ni hizo algo incorrecto, algo injusto. Él fue perfecto. Él siempre fue justo. Y Él, por su muerte en la cruz, pagó por tu pecado y puede darte su justicia para que tú puedas ser tenido una persona justa delante de Dios. A esto le llamamos justificación. Si el Señor Jesús ya es tu Salvador, dale gracias a Dios por justificarte, por hacerte una persona justa. Y puedes cumplir los mandamientos de Dios para vivir agradándole cada día. Si tú aún no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, tú no puedes cumplir con los mandamientos de Dios, ni puedes obedecer a Dios, porque el pecado no te deja pensar, decir y hacer las cosas que le agradan a Dios, porque eres esclavo del pecado y siempre haces lo que el pecado quiere que tú hagas. El Señor Jesús vino a librarte de esa esclavitud del pecado y justificarte, es decir, darte su justicia y que ante Dios tú seas visto una persona que siempre haga las cosas buenas. El día de hoy Dios te da la oportunidad para que llegues a ser una persona libre del pecado, justificado por medio de Jesús ante Dios y que puedas vivir agradando a Dios cada día. ¿Creerás en Jesús el día de hoy? Vamos a cantar juntos este canto y recordar Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, justa y buena. De manera que la ley a la verdad es santa, justa y buena. Dios dio su ley en Sinaí para mostrar cómo vivir. De manera que la ley a la verdad es santa, justa y buena. Los mandamientos del Señor son santos, justos y buenos. Los mandamientos del Señor son santos, justos y buenos. Cumplir la ley no me salvará. Solo en Cristo hay justificación. Los mandamientos del Señor son santos, justos y buenos. Esta segunda parte del coro lema de la serie de estudios que estamos realizando nos enseña una gran verdad acerca de la ley de Dios dada por Moisés, lo que no puede hacer la ley. Hoy vamos a enfocarnos en tres aspectos muy importantes o tres cosas que la ley no puede hacer o en tres razones por las cuales la ley dada por Moisés era temporal, para un tiempo definido. Recuerda que la ley era el ayo, como dice Pablo, el cuidador temporal hasta que el niño llegaba a la mayoría de edad. La primera cosa que la ley no puede hacer, no puede justificar. La justificación es el veredicto de un juez en un juicio con el cual se declara sin culpa o libre de culpa a la persona que ha sido acusada y enjuiciada por medio de la ley, pero cree en Jesucristo como su Salvador. Pablo escribe en Gálatas 2:16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aunque alguna persona hubiese podido cumplir los 613 mandamientos de la ley, no por ello esta persona podía justificarse, ser declarada sin culpa delante de Dios, porque uno de los propósitos de la ley es enseñarle al hombre que es pecador culpable delante de Dios. En Gálatas 3, 11 y 12 escribe el apóstol Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. La ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pablo es fuerte. Ninguno se justifica, ninguno es declarado inocente delante de Dios, porque todos, excepto el Señor Jesucristo, hemos violado o quebrantado la ley de Dios y sus mandamientos. Segunda cosa que la ley no puede hacer, no puede librar de pecado y muerte. Puesto que la ley dice que todos nosotros somos pecadores, la sentencia de la ley cae sobre toda persona.
Es la enseñanza que Pablo da en Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Se cumple así la sentencia de la ley en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Tú, yo y toda persona. Y en Romanos 6:23, la primera parte, tenemos escrita la sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte es ser expulsado de la presencia de Dios para siempre. ¿Has tenido algún mal pensamiento alguna vez? ¿Has tratado mal a alguna persona, aunque sea una sola vez? Por más que has tenido el deseo o la intención de no volverlo a hacer, ¿sí o no que lo has vuelto a hacer? Eso es pecado. Y nos sentimos tan culpables que no sabemos cómo acercarnos a esa persona. Tercera cosa que la ley no puede hacer: no puede libertar de la maldición de la misma ley. Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿En qué consiste la maldición de la ley? Este mismo versículo dice: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Dónde está escrita esa maldición? Se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 27 y versículo 26. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y el pueblo dirá amén, que quiere decir así sea. En el tiempo en que vivió el Señor Jesucristo aquí en la tierra, Israel estaba bajo el dominio de los romanos. En la ley romana, la persona crucificada era considerada como el más terrible de los delincuentes y que debía ser exhibido públicamente con vergüenza. Los líderes de la nación de Israel, según Marcos 14:64, en el juicio que le hicieron al Señor Jesús, lo sentenciaron a recibir el castigo de la ley, tanto judía como romana, porque ellos dijeron que Jesús es digno de muerte, por haber afirmado una verdad absoluta. Jesús dijo que Él es Dios, Dios Hijo. El Señor Jesús dijo la verdad y por lo tanto Él era inocente, pero aún así fue clavado, colgado en esa cruz de madera, llevando sobre sí la maldición de la ley. Por ahora nos vamos a detener aquí, recordando estas tres cosas que no puede hacer la ley, o estas tres razones por las cuales la ley era temporal. Primera, la ley no puede justificar. Segunda, la ley no puede librar de pecado y muerte. Y tercera, la ley no puede libertar de la maldición de la misma ley. Nancy, estoy muy contento. Jimmy, eso veo. ¿Por qué? Cuéntame. Porque mi equipo va a jugar la final del torneo este fin de semana. ¡Wow! Con razón veo que vienes con una pelota ahí en la mano. ¡Qué gusto me da! Estoy muy contento. Oye, pero espera, ¿dijiste este fin de semana? O sea, ¿quiere decir que el domingo también van a jugar? Pues si mi equipo llega a la final. ¡Sí! Jimmy, pero ¿tú sabes que el domingo es un día muy especial? Pues sí, porque juega mi equipo la final. Bueno, sí, pero no es especial por eso. Los domingos, el día domingo es un día especial porque es un día que apartamos para ir a la iglesia.
Pero entonces, ¿no tengo que ir a jugar? Bueno, mira, eso vamos a ver en esta clase. Vamos a ver el mandamiento número 4 y ahí nos van a explicar a qué se refiere esto del día domingo. Entonces, ¿qué te parece si primero lo escuchamos y ya después de eso tú decides si vas o no vas? Bueno, vamos. Sale, vamos también. Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cómo debemos usar los días sábados, los domingos y en realidad todos los días de la semana en nuestra relación con Dios? Dios tiene la respuesta y lo vamos a considerar ahora en el cuarto mandamiento, en Éxodo 28, y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Veamos algunas definiciones en este mandamiento. Acuérdate, cada persona debía recordar, no esperar que le recordaran o que le hicieran acuerdo de. Reposar es el verbo hebreo sabat o shabbat, que significa descansar, cesar de, terminar algo, parar. Esta es la idea de que ya se terminó de hacer algo, que la obra está completa. Y santificarlo viene del verbo santificar, que quiere decir apartar para, dedicar algo para propósito claro y definido. El día de reposo en el Antiguo Testamento corresponde al séptimo o último día de la semana, que en nuestro calendario es el sábado, y debía ser santificado o apartado para Dios, porque Dios ya lo había santificado o apartado aún desde la misma creación, según Génesis capítulo 2, y ahora en Éxodo capítulo 20, el versículo 11, lo repite: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En Éxodo, el mandamiento indica una acción individual, es personal, es cada persona. Pero en el libro de Deuteronomio, repitiendo los mandamientos, ahora incluye a la familia, a todo trabajador en la familia, incluye también a los animales. Y por último, incluye también a los extranjeros que vivían junto con los israelitas. Nadie debía trabajar el séptimo día porque era el reposo, el sabbat para Jehová. Además, en Deuteronomio, la Biblia nos da una segunda razón válida o un principio de Dios del cuarto mandamiento. El pueblo de Israel tenía que recordar que ellos fueron esclavos en Egipto. Allí los obligaron a trabajar fuertemente, sin descansar, porque eran esclavos. También debían recordar en el día de reposo que fue Dios mismo quien los liberó de la esclavitud en Egipto. El día de reposo o sabbat establecido por Dios para las personas fue para que ellos descansaran físicamente de sus labores y empezar una nueva semana de actividades con mucha energía luego de un descanso. Dios está pidiendo una acción que surja, que nace de la misma persona para dedicársela a Dios. Dejar de preocuparse por sí mismos para dedicarlo con propósito a Dios ese día. En el día de reposo los israelitas tendrían la oportunidad muy especial de pensar en Dios, estudiar su palabra, conocer mejor a Dios. Es decir, ellos desarrollarían una actividad específica que es adorar a Dios. Adorar es conocer y reconocer que Jehová es Dios, el único Dios verdadero que sustenta o sostiene todas las cosas con su poder y su amor, brindándole culto, reconociendo quién es Él. Jehová, el Dios verdadero, quería que su pueblo confiara en Él. El no trabajar un día significaba renovar fuerzas, pero al mismo tiempo buscaba que el pueblo confiara en Dios para satisfacer todas sus necesidades. Ellos necesitaban conocer a Dios como su proveedor, como aquel que satisface todo lo que ellos necesitaran, sin esfuerzo de parte de ellos, sino Dios cumpliendo todas sus promesas. ¿Será que eso mismo desea Dios de ti y de mí? Dios sabe que cada semana todos nosotros necesitamos tener un descanso físico y mental del trabajo diario y de todos los días que pasamos en la escuela y en el colegio. Dios quiere que tú y yo confiemos en Él y esperemos en Él toda provisión para toda necesidad. La Biblia en 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. Eso es el reposo o sabbat que Dios desea para sus hijos. Muchas personas están teniendo dificultades hoy en día para confiar en que Dios proveerá para todo con este tema del COVID-19.
Las cuarentenas han hecho que mucha gente pierda su trabajo. Muchas familias están comprando poco, tratando de ahorrar dinero, porque puede hacer que la cuarentena se extienda. Otras familias ya no tienen dinero y algunas de ellas están pensando inclusive hacer cosas que no son correctas. Ya que el Señor Jesús es tu Salvador, descansa enteramente en Él. Deja de preocuparte por esas cosas. Es cierto que traen incomodidad. Ver a tus padres preocupados, escuchar a personas que digan, vamos a saquear el centro comercial para obtener los alimentos. Recuerda, ya que el Señor Jesús es tu Salvador, descansa enteramente en Él. Digamos nuestro versículo con el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Será que Jehová, Dios, quería que su pueblo Israel confiara en Él como su proveedor y el sustentador que les daría todas las cosas cumpliendo el cuarto mandamiento? El pueblo de Israel comenzó bien, puso en práctica el cuarto mandamiento, pero poco a poco se fueron olvidando del principio o las razones válidas de Dios para darles el cuarto mandamiento. Conquistaron la tierra prometida, que es conocida como la tierra de reposo o descanso, que Dios les había prometido darles y cumplir allí todas sus promesas. Pero después de algunos años, ellos se olvidaron del cuarto mandamiento. Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, vivió aquí en la tierra como Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, tuvo que corregir la enseñanza que los fariseos y los escribas, los maestros de la ley en ese tiempo en la nación de Israel, habían dado acerca del cuarto mandamiento y de toda la ley en general. Estos maestros exigían que el pueblo obedeciera estrictamente la letra del precepto, olvidándose de los principios o los por qué Dios había dado cada uno de esos mandamientos. Poco a poco las cosas comenzaron a ser muy pesadas. Ellos se olvidaron que el precepto, el principio llevaba a la persona del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Enseñaron la ley como una pesada carga que nadie podía llevar. Era un peso cada vez mayor que la gente se sentía cansada de tratar de llegar a Dios sin conseguirlo, sin lograrlo. En Mateo 9, 35 y 36 dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuánto ama Dios a las personas? ¿Cuánto te ama Dios a ti? ¿Cómo me ama a mí? La Biblia lo dice en Oseas 14:4. Los amaré de pura gracia. ¿Por qué te ama Dios? Porque quiso amarte. Las grandes multitudes de personas eran como ovejas que no tenían el cuidado del pastor. Y al contrario, estas ovejas estaban explotadas, estaban siendo abusadas, trasquiladas continuamente su lana por las mismas personas que debían protegerlas y guiarlas para obtener ganancia económica. Entre las enseñanzas que impartía el Señor Jesús, dijo en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, Sabbat, para vuestras almas. Nada bueno de lo que las personas pueden hacer puede llevarnos a Dios por nuestra propia cuenta, porque la ley no nos lo permite, pues la ley fue dada para enseñarnos que somos pecadores culpables delante de Dios y que por la ley ninguna persona se puede justificar delante de Dios. Es necesario que el mismo Dios justifique a la persona, declare sin culpa, libre de condenación, Dios a esa persona. Por eso era necesario que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, viniera a estar entre nosotros, viviera entre nosotros como Emmanuel, Dios con nosotros, que muriera clavado en aquella terrible cruz, sufriendo el castigo de tu pecado y el mío como el sustituto perfecto enviado por el mismo Dios.
Entonces la ley debía cumplir su propósito: guiar como el ayo, el cuidador temporal, hacia Cristo, el Hijo perfecto de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús, que nunca pecó, sufrió el castigo de la ley. Dios el Padre lo hizo pecado cuando colocó todos mis pecados, tus pecados y los pecados de todo el mundo en el cuerpo del Señor Jesús cuando Él estaba clavado en la cruz. Allí el Señor sufrió la maldición de la ley, el castigo de la ley, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él, fuésemos perdonados, declarados libres de culpa y de condenación. Dios es quien justifica o declara sin culpa, libre de castigo y de condenación. Por eso el Señor Jesús es nuestro Salvador sustituto, enviado por Dios y anunciado por la ley y todos sus mandamientos. Toda persona no necesita trabajar o hacer las cosas a su manera para llegar a Dios. Necesita creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, creer que solo en Él se cumple el reposo de Dios, porque el Señor Jesús es el descanso de Dios para toda persona que en Él cree. Por eso el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para que el pueblo de Israel pudiera comprender estas palabras que dijo el Señor Jesús, Mateo nos narra dos eventos muy importantes que sucedieron en el día de reposo o sábado entre el Señor Jesús y los maestros de la ley. El primer evento se encuentra en Mateo, el capítulo 12, versículos 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, estos fariseos eran los maestros de Biblia en el tiempo de Jesús y no creían en lo que el Señor Jesús enseñaba a las multitudes. Estaban como espías al acecho, vigilando de cerca a Jesús y a sus discípulos, tratando de encontrar algún pecado o algún error en las enseñanzas del Señor Jesús. Cuando vieron a los discípulos de Jesús arrancar espigas en el campo, sin duda ellos pensaron: violaron el cuarto mandamiento, violaron el día de reposo, están trabajando en él. Inmediatamente fueron al Señor Jesús para hacer la acusación. Dice en Mateo 12, 1 y 2. Le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito, no es permitido hacer en el día de reposo. Según los fariseos, los discípulos del Señor merecían el castigo de la ley, la maldición de la ley escrita en Éxodo 35:2, que dice: cualquiera que en él, en el sábado, hiciera trabajo alguno, morirá. Los fariseos deben haber pensado con triunfalismo: los tenemos, los atrapamos. Eso exactamente dice la ley y lo sabemos de memoria y lo hemos enseñado muchas veces. Presta atención a la respuesta que les da el Señor Jesús. Les dice dos veces a manera de pregunta: ¿no habéis leído? ¿Qué dos cosas los fariseos no habían leído? La primera cosa está en los versículos 3 y 4. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Este argumento del Señor Jesús es muy importante para su defensa y correcta enseñanza del cuarto mandamiento y de toda la ley. David fue escogido, señalado como el rey para la nación de Israel. Pero Saúl y muchos en el pueblo no lo quisieron y lo rechazaron, incluso lo quisieron matar. Lo mismo estaba pasando con el Señor Jesús en su tiempo.
Jesús es el rey escogido y señalado por Dios para la nación de Israel, pero es rechazado por las autoridades de Israel, los fariseos, los sacerdotes. Lo quieren matar. La segunda cosa que los fariseos no habían leído está en el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan o quebrantan, tratan sin respeto el día de reposo o sábado y son sin culpa? Los sacerdotes de Israel no cumplían el reposo ordenado por Dios el día sábado porque ellos tenían que trabajar, ellos tenían que cambiar los panes consagrados, ellos tenían que preparar los ritos y las ceremonias que Dios mismo había ordenado en la ley para guiar a su pueblo en adoración a Dios y cumplir así el cuarto mandamiento. Y Dios no nos señaló como culpables de violar el cuarto mandamiento. El Señor Jesús remata la verdadera enseñanza sobre el cuarto mandamiento, demostrando a los fariseos que ellos no entendieron la ley cuando les dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, en el versículo 7. Estas palabras los fariseos las leían, pero no las entendían. Están escritas en el Antiguo Testamento, en Oseas 6:6, pues dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La acusación ahora es del Señor Jesús contra los fariseos. Es como si el Señor Jesús les dijera: ustedes se interesan por los ritos y la letra de la ley, el precepto, pero no conocen el porqué o el principio que Dios tiene para dar ese precepto. ¿Por qué no conocen la persona de Dios? Deben aprender y entender la ley y se darán cuenta que están acusando y condenando falsamente a inocentes. Y termina esta parte con los fariseos diciéndoles en el versículo 8: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor Jesús es enfático, es la máxima autoridad, es la autoridad final, porque el Señor Jesús es el reposo de Dios para el ser humano. Esta enseñanza surgió de la historia o evento primero que vimos cuando ellos iban camino a la sinagoga, el lugar de reunión de los judíos para adorar a Dios el día de reposo. Mateo 12, del 9 al 13, junto con Lucas 6, del 6 al 11, nos dicen el segundo evento que es muy importante para la enseñanza correcta del cuarto mandamiento. Cuando finalmente llegaron a la sinagoga en aquella ciudad, había un hombre que tenía la mano derecha seca. Otra vez los fariseos y los escribas, el grupo de los maestros de la ley, acechaban al Señor Jesús para ver si en el día de reposo sanaría al hombre. Y le hacen esta pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mateo 12:10. ¿Qué respuesta habrían dado ustedes? El Señor Jesús les hizo una pregunta: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? En el versículo 11. Me imagino el silencio en la sinagoga, en la reunión, en el culto de adoración a Dios, mirándose los unos a los otros sin decir nada, hasta que el Señor Jesús tomó nuevamente la palabra. Dicen los versículos 12 y 13. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito, correcto y permitido hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: extiende tu mano. Y él extendió su mano y le fue restaurada sana su mano. Fue sanada como tenía la izquierda. El Señor Jesús estaba cumpliendo correctamente con el cuarto mandamiento. Al hacer estas cosas, el Señor estaba adorando a Dios y enseñando a adorar correctamente a Dios. Estaba enseñando el propósito de la ley, específicamente del cuarto mandamiento. Y Él dice:
acuérdate del día de reposo para santificarlo. Las enseñanzas del Señor Jesús son claras. Marcos 2, 27 y 28 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién fue creado primero? ¿El hombre o el día de reposo? El hombre fue creado el sexto día y el día de reposo es el séptimo día. Y en ese día Dios dejó de crear, terminó de crear y lo apartó para sí. Es el Sabbat, es el Shabbat. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes y todas las autoridades de la nación de Israel no entendieron, no creyeron las enseñanzas del Señor Jesús y tomaron la decisión de destruirlo, dice la Biblia. Ellos decidieron en el día de reposo terminar con la vida del Señor Jesús y sus enseñanzas. Era lícito, era correcto tomar esa decisión. El día de reposo, el día de adoración a Dios en la sinagoga, de ninguna manera. Ni el sábado o día de reposo, ni ningún otro día de la semana. Por eso, ya que el Señor Jesús es tu Salvador, descansa enteramente en Él. Tristemente, después de un tiempo, las autoridades de la nación de Israel pidieron la crucifixión del Señor Jesús usando la ley romana y usando incorrectamente la maldición de la ley dada por Dios a Israel. El Señor Jesús fue crucificado, fue hecho maldición cuando lo clavaron en la cruz. Eso fue para que tú y yo fuésemos librados de la maldición de la ley, del castigo de la ley. 3 días después que el Señor Jesús murió y fue sepultado, Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. El Señor Jesús resucitó, se presentó a sus discípulos y comenzaron a reunirse el primer día de la semana, dejando a un lado la reunión del último día de la semana. Después que el Señor Jesús volvió al cielo, Dios dio inicio a la iglesia aquí en la tierra con la venida del Espíritu Santo el primer día de la semana, según nos dice Hechos 2. La iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana de manera regular y ya no el último día o el sábado, para recordar el hecho más poderoso en la historia: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las personas que creyeron y amaban a Jesús decidieron que se reunirían el primer día de la semana recordando al Cristo resucitado. De hecho, este primer día de la semana llegó a llamarse el Día del Señor, como dice Apocalipsis 1:10. ¿Sabes que la palabra domingo viene de una palabra en latín que significa el Día del Señor? Esto nos enseña que ya no estamos bajo la ley mosaica, porque como el ayo o cuidador temporal, la ley ya cumplió su función. Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó, ya regresó al cielo y un día volverá para llevarse a los suyos a la casa de Dios. Fue muy difícil para los primeros cristianos reunirse el día domingo o primer día de la semana, porque el domingo no era un día de fiesta como lo conocemos hoy. Y también porque los primeros cristianos eran esclavos, entonces ellos no podían reunirse libremente, no tenían tiempo libre. Por esta razón ellos buscaban reunirse muy por la mañana o muy por la tarde y noche del día domingo. Pero era tan importante para ellos reunirse el día domingo para adorar al Señor, porque hacían todo lo posible para reunirse entonces el día domingo. Hoy nosotros no somos esclavos como en aquellos tiempos, pero la mayoría de nosotros tenemos dificultades de reunirnos porque estamos encerrados en nuestra propia casa en una cuarentena. No podemos ir a la iglesia y reunirnos y juntarnos. No puedes ir a nuestro club de buenas nuevas cada semana. Gracias a Dios, hoy nos podemos reunir por internet. Justamente ahora tú me estás viendo por internet y en verdad nos gusta llegar hasta ti y acercarnos para enseñarte la palabra de Dios y tú puedas compartirlo con tu familia en tu misma casa. ¿Verdad que es genial?
Así que vamos a dar la primera respuesta a nuestros amigos. Es bueno descansar el día domingo. Podemos relajarnos, podemos estar en familia, jugar y disfrutar. Una segunda respuesta es: toma tiempo para ir a la iglesia y adorar a Dios. No estamos obligados a guardar el día sábado como el día de reposo o de descanso para Dios, sino que somos libres para decidir qué día dedicamos para Dios y hacemos el reposo, recordando al Cristo resucitado. El apóstol Pablo dijo que cada cristiano individualmente tenga bien claro esto en su mente. En Romanos 14, del 5 al 8 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Qué conclusión de Pablo! Además, en Colosenses 2, 16 y 17, refiriéndose al reposo, entre otras cosas, Pablo escribe: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, porque Jesús es nuestro reposo. Es el reposo del creyente porque Él es el Señor del reposo, el dueño, el amo, el soberano del día de reposo. Él es el reposo. Debemos adorar a Dios cada día de la semana y no solamente el sábado o el domingo. Desde luego, algunas personas tienen que trabajar todos los domingos o los domingos en general. Por ejemplo, los médicos y las enfermeras en los hospitales, los conductores de los trenes o de los autobuses. Ese trabajo no puede detenerse. Pero si podemos hacer algo, debemos tratar de no dar trabajo a otras personas el día domingo. Por ejemplo, si vas de compras, ¿podría ser otro día que no sea el domingo? ¿Verdad que puede ser? La enseñanza de la Biblia sí dice que es bueno que tú y yo nos congreguemos o nos reunamos como hermanos para adorar a Dios y tener juntos el reposo. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los cristianos somos hermanos en Cristo. Tenemos un Padre que es Dios. Por lo tanto, somos de la misma familia de Dios. En Hebreos capítulo 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, motivándonos a juntarnos, ya que el Señor Jesús es tu Salvador. Descansa enteramente en Él. Si tus padres no asisten a alguna iglesia, ¿será posible que me permitan conversar con ellos para invitarte a ti y a ellos también a mi iglesia o a nuestra iglesia donde hay una escuela dominical? Claro, cuando ya se termine este tema de la cuarentena, por supuesto. ¿Te gustaría? Y aún más importante, estarías agradando a Dios porque estarías adorándolo en su casa junto con otros hermanos. Y la tercera respuesta: usa correctamente el día de reposo para Dios. ¿Cómo podemos usar correctamente el día de reposo? Buscando servir a Dios, sirviendo a otras personas. Busca las oportunidades. Te puede ayudar a dar respuesta a estas preguntas. ¿Podrías hacer algo extra para ayudar en casa a tu mamá o a tu papá? ¿Podrías pasar un tiempo extra ayudando a tu hermano o a tu hermana? ¿Podrías hacer algo bueno por un vecino? En estos días de cuarentena y confinamiento por el COVID-19, tú puedes hacer un uso correcto de todos los días de la semana para servir a Dios sirviendo a otras personas. A lo mejor conoces algún vecino, anciano, débil o enfermo, que
tú puedes llevar los alimentos y dejarlos en la puerta de su casa o su departamento, por supuesto tomando todas las medidas de cuidado y protección para que no te contagies del COVID-19. Puedes hacerlo. También puedes cantar coros que animen a tus vecinos, o también puedes respetarlos mucho haciendo silencio, bajando el volumen de tus equipos de sonido. Ya que el Señor Jesús es tu Salvador, descansa enteramente en Él. Durante esta semana, pensarás cómo puedes cumplir correctamente el cuarto mandamiento dado por Dios. Recordemos nuestro versículo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Busca oportunidades para adorar a Dios sirviendo a otras personas. Por ejemplo, a tu papá o a tu mamá, a tu hermano o a tu hermana, o a algún vecino a quien tú puedas servir. Eso es lícito, eso es correcto, eso es agradable a Dios. Eso es el reposo de Dios cumpliendo el cuarto mandamiento. Pero si aún no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, no estás en el reposo de Dios. Estás haciendo las cosas para llegar a Dios a tu manera. Eso es una manera incorrecta y eso es pecado. El Señor Jesús dijo muy claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, en Mateo 11:28. A lo mejor tú estás tratando de llegar de tu propia manera y ya esto te desanima, eso se vuelve aburrido. El Señor Jesús es el único que puede llevarte a Dios, porque Él es Dios que vino para llevarte a Dios. Jesús es Dios el Hijo. Jesús es el reposo y solo Él puede darte ese reposo, el perdón de tus pecados, la justificación de Dios para ti. El Señor Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Él fue sepultado. ¿Creerás eso? ¿Creerás que Él resucitó al tercer día y hoy está nuevamente con Dios el Padre? ¿Creerás que Él puede conducirte a Dios porque Él vino de Dios por ti? Jesús es el reposo. ¿Vendrás a Él creyendo en Jesús, recibiéndolo como tu Salvador? Que no se me olvide la cita. Tengo que entregar esta cosa. ¡Ay! Hola chicos, perdón, es que estoy anotando algunas cosas en mi celular que quiero recordar y tenerlas presente. Entonces, pues me gusta tenerlo aquí en mis notas para no olvidarme de ello. Oigan, ¿saben qué? Hablando de esto, Dios también nos ha dado cosas que Él quiere que nosotros recordemos y para recordarlas, Él las ha escrito. Y precisamente es esto que estamos viendo, los 10 mandamientos. Como ya hemos visto, Dios dio los 10 mandamientos, Él mismo los escribió en unas tablas de piedra y se las dio a Moisés. Pero ¿sabes qué pasó después? Que cuando Moisés vio al pueblo que estaba rompiendo precisamente 2 de estos mandamientos, Moisés se enojó y, como ya vimos, rompió esas piedras. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, volvió a darle instrucciones a Moisés para que el pueblo siguiera teniendo esos mandamientos y pudiera recordarlos cada día. Y eso es lo que tenemos y estamos pensando el día de hoy en un mandamiento más. Se encuentra, como ya vimos, en Éxodo 20, versículo 8, y vamos a leerlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo. En la ley Dios dejó establecido que se deben trabajar 6 días y al 7º día se debe descansar. La palabra reposo, como ya vimos, en hebreo significa descanso, significa dejar de hacer lo que normalmente hacemos. Y esto es lo que Dios quiere que lo tengamos bien presente, que no nos olvidemos. También se puede traducir como el día sábado. Dice, para santificarlo. Este día debe ser dedicado para pensar en el Señor y en su bondad, en todo lo que Él ha hecho, para decirle, agradecerle, cantarle, estar contentos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sabes, el pecado ha hecho cosas malas en ti y eso impide que tú puedas agradecer, que tú puedas estar cercano a Dios. Pero
si tú crees en Jesús, Él es el único que puede perdonar tus pecados y puede acercarte a Dios, y entonces tú puedas estar en un día recordando lo que Él ha hecho y agradecerle lo que Él ha hecho en tu vida. Y si tú ya eres hijo de Dios, entonces puedes estar contento y puedes recordar que debes tomar no solamente el día domingo, sino cada día de tu vida para agradecer lo que Dios ha hecho en tu vida, para decirle: Dios, gracias, para pensar en Jesús, para pensar en lo que Dios es, para alabarle, para cantarle, y cuando llegue el día domingo, entonces poder reunirte juntamente con la iglesia y poder juntos alabar a Dios, y juntamente también con tu familia. Eso es algo que debemos de tener bien presente en nuestra mente y no olvidarnos de este día. Así que ya que el Señor Jesús es tu Salvador, descansa enteramente en Él. Vamos a leerlo juntos y me gustaría que tú ahí en casa lo leyeras conmigo en voz bien fuerte. ¿Listo? 1, 2, 3. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien, para acordarnos de este versículo vamos a utilizar emojis, y entonces van a ir apareciendo aquí en pantalla y vamos a tratar de memorizarnos esta parte de la Biblia. Y entonces yo voy a ir señalando, vamos a decirlo todos juntos y después van a ir desapareciendo cada uno, a ver si logramos acordarnos de qué palabra representa ese emoji. ¿Estás listo? Vamos. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. ¿Listo? Vamos una vez más. Ahora va a desaparecer uno. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Una vez más. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Otra vez. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. ¿Será que puedas decirlo más rápido? Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Ahora vamos a decirlo sin emojis. ¿Podremos lograrlo? Vamos. 1, 2, 3. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Muy bien, recuerda estas palabras. A continuación tendremos el juego de repaso. Vamos a hacer una declaración y tú tendrás que decir si es verdadero o falso. Si contestas adecuadamente, ganarás 10 puntos. ¿Podrás llegar a los 100 puntos? Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. ¿Listo? Comenzamos. A los primeros 5 libros de la Biblia se les llama Pentateuco. Verdadero. La ley de Dios te puede justificar. Falso. Solo en Jesús hay justificación. La ley no me puede librar del pecado ni de la muerte. Verdadero. Solo Jesús libra del pecado y la muerte. Nadie puede librarme de la maldición de la ley. Falso. Jesús llevó mi maldición en la cruz. Adorar a Dios es conocer y reconocer que Él es el único Dios. Verdadero. Dios quiere que tú y yo confiemos en Él y esperemos en Él. Verdadero. Los reyes son el descanso para el pueblo de Dios. Falso. Jesús es el descanso de Dios para el hombre.
Cristo vino, murió, resucitó, está en el cielo y un día regresará por los que creen en Él. Verdadero. Es bueno dedicar el domingo solo para ver televisión y películas. Falso. Es bueno apartar el domingo para reunirse con la iglesia. Uso correctamente el día de reposo al hacer algo bueno y agradar a Dios. Verdadero.